Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Hace unos momentos vimos un video sobre la Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC. Y ahora contamos con la presencia de su coordinadora de comunicación. Ella es Lidia Patricia Olivares Hernández, quien de igual forma pertenece al Consejo Nacional de Gente Pequeña de México y es cofundadora del medio independiente Política Media. Asimismo, ha sido ponente en diversos espacios relacionados con el tema y ella ya se encuentra del otro lado del estudio con nuestro compañero René Said. Vamos con ellos. Muchísimas gracias, Yasmín. Y bueno, hoy estamos de manteles largos aquí en Ciudad Abierta porque está con nosotros mi queridísima Pati Olivares. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimo gusto estar aquí. Ustedes no saben, pero Pati es una aliada de COPRED, casi diría yo desde el minuto 1 que se creó este consejo y para nosotros pues es un agasajo que estés con nosotros, Pati. Gracias. Pues me gustaría que empezáramos un poco contándole a la gente. ¿Quiénes son las personas de talla baja, Pati? Bueno, pues las personas de talla baja son aquellas personas que por condición tienen una estatura baja de la promedio poblacional, es decir, tienen enanismo. Pero, o sea, sí es correcto que se le diga que sean enanos, porque deriva de la palabra enanismo, claro. Pero socialmente esta palabra se ha usado de una forma despectiva. Entonces, las palabras que ellos mismos escogieron para ser nombrados como grupo social, son gente pequeña o personas con talla baja. Por eso se les conoce así a este colectivo. Claro, pero esto que parece que dices es muy importante porque en el análisis de la inclusión y no discriminación nos hemos topado con este tipo de cuestiones. No significa que X o Y término estén mal. El punto es que los hemos utilizado muchas veces para que sean peyorativos, para ofender o para hacer burla o crítica de ellos, ¿no? Y yo creo que por ahí empezamos. Ahora, yo platicaba un poco, pero con muy poco conocimiento de la acondroplasia. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Mira, hay diferentes tipos de enanismo o de condiciones que generan una talla baja en el ser humano. La acondroplasia es una enfermedad y también es una condición, digamos, en el ser humano que deriva en una talla baja y es la más común o la más frecuente que hay, no solamente en México, sino a nivel nacional. Pero lamentablemente pues no se tiene una estadística exacta de cuántas personas con talla baja hay, ni cuántas personas con acondroplasia, con síndrome de Morque, por ejemplo, con otros síndromes o otras displasias óseas. Displasias óseas, síndromes, acondroplasia son distintas condiciones del enanismo. Perfecto, eso es importante saberlo. Y dice algo muy importante, no hay números, no sabemos cuántas personas de talla baja hay en nuestro país. No, realmente luego se toman, digamos, estadísticas de otros países, pero el fenómeno, por decirlo así, el grupo social de personas con talla baja es complejo porque hay muchísimas variantes, más de 250 tipos de enanismo e incluso en los síndromes hay muchísimos más, 200, 300 tipos de síndromes y se dan mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, no solamente es genético, es hormonal e incluso después del nacimiento, por algún accidente, por alguna otra variante que llega en el cuerpo, en el ser humano, impide el crecimiento y ya genera una talla baja. Entonces, por la complejidad del tema, no tenemos, o sea, se tendrían que recabar, por decirlo así, cuántas personas con acondroplasia, bla, 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 para generar una estadística de cuántas personas con talla baja hay. Imagínate qué gran reto, o sea, de todas las condiciones de salud, habría que, o sea, claro, porque no es tan fácil como meterlos todos en un mismo costal y decir, son tantos porque vinieron tal, ¿no? Sino es en cada una de las condiciones que se generan de distintas formas, sería un dato pues muy complicado. ¿Es discapacidad o no es discapacidad, Pati? Ese es un tema delicado, polémico y muy polémico, pero actualmente el colectivo de gente pequeña ha luchado porque se les considere personas con discapacidad, visto desde el ámbito de derechos humanos, la discapacidad, ¿no? Porque si bien tiene todavía una carga muy negativa por esta parte asistencialista, esta parte de paradigma médico, ¿no? Incluso todavía muy negativa, desde la parte de derechos humanos, las personas de talla baja pues empezaron a entender y comprender que pues digamos el entorno social es el que les impide
poder desarrollarse plenamente, ¿no? E incluso el que les niega ciertos derechos, ¿no? Y por esta exigencia de derechos, ellos se asumen como personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no solamente es una condición de salud, sino presentan discapacidad motriz, auditiva, visual, e incluso diferentes tipos de discapacidades en una misma persona. Entonces, digamos, al no tener acceso dentro del ámbito de la discapacidad, muchos de sus derechos e incluso acceso a programas sociales, políticas públicas y demás se ven restringidos, ¿no? Entonces, actualmente es uno de los logros que se ha tenido en la comunidad de Talla Baja, es que se aprobó una reforma de ley en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se reformó un artículo, el artículo 4, párrafo 1, en donde se integra la palabra trastorno de talla. Aquí con esa palabra ya se incluye a talla baja o incluso alguna otra talla que no esté dentro de la promedio poblacional. Qué interesante, porque es esta delgada línea entre que pueden las personas de talla baja decir no tengo una discapacidad, no vivo con discapacidad, porque pero el entorno en el que vivo sí me genera estar en una situación de una brecha de acceso a un montón de cosas, un montón del espacio público, empleo, educación. Entonces, si está esto, igual y no soy una persona con discapacidad, pero tengo condiciones que me limitan. La vía de acceso a los derechos es reconocerme como persona con discapacidad para que pueda yo estar, por ejemplo, en una ley, que me parece un logro fundamental. Pati. Sí, de hecho, antes ni siquiera ellos se concebían como personas con discapacidad. Incluso decían, a mí no me digas eso, ¿no? O había como esa ofensa, porque se tenía como todavía esa idea, ¿no? De que si tienes discapacidad es que no puedes hacer cosas, o sea, esta visión negativa. Pero ahora con este cambio, digamos, no solo generacional, porque también se ha tenido un cambio generacional dentro de las mismas personas de talla baja, ¿no? Sino este cambio de paradigma, ¿no? Ya se asuman como personas con discapacidad. Qué interesante. Oye, Pati, ¿cómo surge la Fundación Gran Gente Pequeña? Pues mira, la fundación surge en 2009 por medio son dos papás, una madre y un padre de dos niños con talla baja y dos personas de talla baja. Ellos pues crean una fundación porque ven las adversidades que hay, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, las adversidades y las barreras que ellos tienen, principalmente sociales, ¿no? Porque si bien las médicas es uno de los obstáculos tan grandes, porque hace falta pues mucha investigación, ¿no? En muchos ámbitos y en todo el tipo de displasias o condiciones de talla baja que pueda haber, la social era algo que a ellos les pesaba demasiado. Es decir, pues no tenían acceso a la educación, a un empleo digno, incluso a servicios de salud dignos también, ¿no? Entonces, ellos ven esta problemática tan compleja en la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México uno de los estados en donde se tiene apertura incluso en el tema de la inclusión, pero viendo todas estas dificultades deciden hacer una fundación, no solo para apoyar a las personas adultas o jóvenes, sino para las futuras generaciones, ¿no? Niños y niñas con talla baja y a sus padres, para digamos, tener esta aceptación desde chicos y que vayan, o sea, que se vaya a dar una plena inclusión. Bueno, el tema de papás y mamás es todo un tema, ¿no? Sí. Porque no es una cuestión fácil, Pati, platícanos. No, es complicado y es uno de los temas más importantes en la fundación porque si un niño o una niña con talla baja no es aceptado en su ámbito familiar, pues tiene problemas en el ámbito educativo, por ejemplo, o con los amigos, o ya a lo mejor en la cuestión laboral. La aceptación muchas veces empieza desde la casa. Y si no se da esa aceptación, ese amor, ese cariño, ese seguimiento para sus hijos, para poder que tengan la oportunidad de estudiar, pues digamos que desde ahí se trunca, ¿no? Y eso lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en varios adultos de talla baja, que ahorita pues ya empiezan como en esta parte de la vejez, ¿no? Entonces se ve limitado, digamos, un pleno desarrollo social. Y la cuestión de los padres, pues sí es algo delicado también, porque con ellos, pues, cuando tienen un hijo de talla baja, o incluso con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Es más o menos similar, aunque no igual porque es una condición distinta, pero es un proceso de aceptación. Es un proceso, sí, exacto. El duelo. Exacto, ¿no? Y la cuestión es
y seguir hacia adelante, ¿no? Porque hay casos también incluso que nunca se hace aceptación, se da un rechazo. Entonces, ya cuando son jóvenes o son adultos, pues ellos buscan hacia dónde ir, ellos buscan otros lugares en donde ser aceptados, ¿no? Entonces, la familia es uno de los pilares básicos, al menos los que consideramos en la Fundación. Qué interesante, porque digamos que la fundación hace un papel fundamental. Por ejemplo, muchos papás que pueden, una mamá que se embaraza, que desconoce que podría tener un hijo con alguna condición como esta, pues al momento de que te enfrentas a saber o a conocer el diagnóstico, la situación, pues no sabes qué hacer, ¿no? Exacto. O sea, no sabes qué es lo que se te viene y demás, y eso es lo que hacen apoyarles en la fundación, Pati. Exacto, sí, hay muchas dudas, miedos, e incluso pues también lamentablemente hay mucha que las familias se separan, ¿no? Rechazo. Papá y mamá Sí, pues sí. llegan a conflictos que incluso se separan, ¿no? Entonces la mamá pues digamos que saca adelante al niño o el papá, Claro. o sea, dependiendo, ¿no? Existe esto, ¿no? Pero digamos, cuando se va a la fundación, lo que hacemos es que los papás que ya tienen sus hijos un poco más grandes, Motivan. claro, puedan motivar a los otros papás y sobre todo puedan decirles qué hacer. Es decir, Muy a bien. lo mejor en cuestión de salud, muchos dicen, ay, es que mi hijo no puede respirar y ¿qué tiene? Y entonces, nada, ¿Cómo tranquila, reaccionamos? ¿no? Llévalo aquí, llévalo allá. O sea, son diferentes, como son cuadros distintos. Claro, no cualquier exacto. persona con cualquier tipo de enanismo tiene las mismas características y Así reacciones. es. Pati, muchas gracias. No, ¿de qué? Un mensaje Gracias. final a nuestro auditorio. Pues muchísimas gracias y cualquier persona de talla baja que nos esté viendo, padres de familia, no duden en comunicarse con nosotros. Hay un espacio que les puede apoyar, les puede orientar y sobre todo es un espacio que lo hacemos para la inclusión plena de todas las personas, ¿no? En este caso nos enfocamos a las personas de talla baja, pero la intención es de que en algún momento en esta vida sea una plena inclusión para todas y todos. Perfecto, Pati, muchas Gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues ahí lo tiene, muy interesante el tema de la Fundación Gran Gente Pequeña. Vamos a una pausa, no se muevan, esto es Ciudad Abierta, volvemos.